En este video les mostraremos el contenido de la práctica relacionado con la capacitancia y el dieléctrico. El objetivo principal de este es establecer una relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia entre un condensador de placas paralelas. El grupo está conformado por Joyner Mora, Natalis Peña, Camila Chaparro, Santiago Chavarría y quien les habla, Camila Ariza. Los elementos que utilizamos para esta práctica fueron las paletas transportadoras de carga, el electrómetro, las esferas, el condensador de placas paralelas, la fuente y el aparato a tierra. Para realizar esta práctica con éxito debemos conocer unos fundamentos básicos, los cuales son que en electricidad y electrónica un capacitor o un condensador es un dispositivo que almacena energía, el cual está compuesto por dos conductores que al someterse a un diferencial de potencial, adquieren unas cargas de igual magnitud, quedando uno positivo y otro negativo. Cabe resaltar que la carga almacenada es nula. Estos conductores por lo general tienen formas de lámina, cilindro o esferas y están distanciados por un dieléctrico o un vacío. La carga de uno de estos conductores es proporcional al diferencial de potencial entre las placas y es donde el constante de proporcionalidad es la capacitancia. En el Sistema Internacional de Medidas se mide en faradio. Un faradio es la capacidad de un condensador siempre y cuando esté sometido a un voltio y adquiera una carga de 1 coulomb. Ahora que ya sabemos que es un capacitor, vamos a ver qué es la capacitancia o capacidad. Es una propiedad de los condensadores. Esta propiedad rige la relación existente entre las diferencias de potencial existente entre las placas del capacitor y la carga eléctrica almacenada en este mediante la siguiente ecuación. Capacitancia es igual a la carga sobre la variación del voltaje. Ahora, la capacitancia de un condensador de placas paralelas está dada por el producto de la separación entre las placas, el área de las placas y la constante dieléctrica, y la fórmula quedaría: capacitancia es igual a la distancia por el área y la constante dieléctrica. Constante dieléctrica. Si entre las placas de un condensador plano introducimos un dieléctrico, el campo eléctrico y por tanto la diferencia de potencial disminuye como consecuencia de la polarización de su inferior. Al factor de disminución se le llama constante dieléctrica y es un número adimensional característico de cada material. Luego de configurar el ordenador, calibrar el sensor y hacer el montaje del equipo a utilizar, proseguimos con la toma de datos, tal como se especifica a continuación. Caso 1. Mantenga la capacitancia constante, varíe la carga y mida el voltaje. Primero, presionamos el botón 0 en el electrómetro para remover cualquier carga residual, al igual que en las placas del condensador. Segundo, separamos 2 milímetros las placas del condensador. Usamos el probador plano para transferir carga desde la esfera cargada a las placas del condensador. La carga es transferida simplemente tocando con el probador primero la esfera y luego una de las placas del condensador. Si siempre tocas la esfera y la placa del condensador en el mismo lugar, se transferirá aproximadamente la misma cantidad de carga. Observamos cómo varía el potencial medido en toque. Doblamos la separación entre las placas del condensador y observamos el nuevo potencial medido. Caso 2. Mantenga la carga constante, varíe la capacitancia y mida el voltaje. Primero, con una separación de 2 milímetros cargamos el condensador con el transportador de carga, realizando varios toques a las placas desde la esfera cargada. Segundo, incrementamos la separación de las placas, medimos el potencial para cada caso, realizamos por lo menos 5 mediciones, evitamos tocar con las manos las placas del capacitor. El eléctrico aumenta por cada toque. En el caso 2, vemos que el potencial eléctrico también aumenta y disminuye la capacitancia. Esto queda reflejado en la siguiente tabla.
Cuando las placas paralelas estaban separadas a 1 centímetro de distancia, el potencial eléctrico era de 14 voltios. Cuando estaban a 1.30 centímetros, el potencial era de 16 voltios. Cuando estaban a 2 centímetros, el potencial era de 17 voltios. Cuando estaba a 2.30 centímetros, el potencial eléctrico era de 18 voltios. Cuando estaban a 5 centímetros de separación, el potencial era de 19 voltios. Caso 3. Coeficientes dieléctricos. Primer paso. Usamos la fuente de voltaje para tocar con el transportador de carga momentáneamente las placas y cargamos el condensador cerca de 4/5 de la escala total. Luego registramos el voltaje que indica el electrómetro. Segundo paso. Incrementamos cuidadosamente la separación de las placas hasta que hubo un suficiente espacio para insertar un dieléctrico sin que éste se tuviera que forzar. Nos aseguramos de que el dieléctrico usado estuviera libre de cargas residuales. Tercer paso. Después de insertar el dieléctrico, retornamos las placas a la separación original y registramos la nueva lectura de voltaje que indica el electrómetro. Luego separamos las placas nuevamente y removemos con cuidado la hoja del dieléctrico. Por último, retornamos las placas a la separación original y confirmamos si la lectura del electrómetro estaba de acuerdo con la lectura original de voltaje. Con este caso comprobamos que el potencial disminuyó y aumentó la capacitancia, ya que este se carga inicialmente en 15 voltios y al insertar el dieléctrico el voltaje disminuyó a 9 voltios. A partir de esta práctica surgen los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué se puede concluir acerca de la relación entre la carga y el voltaje cuando la capacitancia del condensador es constante? A partir de la fórmula que dice que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, cuando la capacitancia la tomamos como un valor constante, analizando la fórmula podemos ver claramente la relación directa existente entre la carga y el voltaje. Entonces podemos decir que si aumentamos el voltaje, el valor del voltaje y el valor de la carga también va a aumentar. Segundo, cuando aumenta la separación entre las placas, ¿cómo cambia la capacitancia del capacitor? ¿Qué relación hay entonces entre la capacitancia y la carga en sus placas cuando se mantiene constante la diferencia de potencial? Cuando variamos la distancia entre placas, el valor de la capacitancia disminuye, gracias a la relación que existe entre la distancia y la capacitancia. Encontramos que al aumentar la primera, el valor de la capacitancia disminuye. Por otra parte, como la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, cuando la diferencia del potencial la mantenemos constante y la capacitancia va disminuyendo por el aumento en la distancia, vemos que la carga depende directamente del valor que tiene la capacitancia, y si ésta disminuye, por ende la carga también va a disminuir. En el caso que se disminuya la distancia entre las placas y la capacitancia aumenta, entonces el valor de la carga va a aumentar. Bueno, ¿qué cambio produce en la magnitud de la capacitancia introducir un dieléctrico entre sus placas? Comencemos. Cuando introducimos el dieléctrico entre las placas, la diferencia de potencial disminuye, pero usando la relación entre la capacitancia y la diferencia de potencial podemos encontrar entonces que para que exista una disminución del potencial tiene que haber un aumento en la capacitancia. Los dieléctricos poseen constantes dieléctricas y mientras más grande sea la constante, mayor es la capacitancia. Entonces, entre más disminuya la diferencia de potencial al introducir un dieléctrico, mayor será su constante dieléctrica. Bueno, como segundo aspecto fundamental tenemos cuando aumentamos la carga. Podemos establecer la relación entre la capacitancia y la diferencia de potencial. Cuando aumentamos la distancia entre sus placas, es decir, disminuimos la capacitancia con la diferencia de potencial, esto aumentará. Entonces encontramos una relación inversa entre los dos valores. Cuando aumenta el otro disminuye y viceversa. Nosotros tenemos una fórmula que me dice que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Las relaciones que podemos establecer entre el voltaje, la carga y la capacitancia las podemos analizar con la fórmula anterior. La carga afecta directamente al voltaje. Si la carga aumenta o disminuye, entonces el voltaje lo hará de la misma manera.
Por el contrario, aumentamos la capacitancia y entendemos una reducción en el voltaje. Muchas gracias. Con el desarrollo de esta experiencia podemos llegar a la comprensión y a la aclaración de los conceptos aprendidos teóricamente y ver de una mejor manera la relación que puede existir entre la carga, la capacitancia y la diferencia de potencial, además de los diferentes factores que intervienen en su variación. Con esta experiencia podemos comprender la importancia que tiene la variación en las distancias entre las placas paralelas para el valor de la capacitancia, así como la variación de la misma cuando introducimos distintas clases de dieléctricos y cómo afecta esta característica a la carga y a la diferencia de potencial. Uno de los aspectos más importantes logrados en esta experiencia es comprobar de manera práctica aquellas relaciones mencionadas en las que las ecuaciones entre la capacitancia, la diferencia potencial y la carga, viendo que estas están relacionadas de forma lógica. Gracias.